Muy buenos días a todos. Arrancamos nuestro segunda Technical Summit. Esta es nuestra versión 2025. El año pasado tuvimos un evento presencial, este año lo tenemos virtual y pues básicamente vamos a hacer aquí también una evaluación de cómo futuro en el 2026 podernos acercar más a todos. Básicamente pues Es una, es un resumen de por dónde vamos, qué tendencias vemos nosotros dentro de nuestro gran portafolio que muchos de ustedes conocen en temas de integración, en temas de automation, en temas de data y analítica. Este año que ha sido un año muy fuerte en temas de inteligencia artificial para nuestra compañía. Y bueno, esperamos que este contenido, como lo dijo Juan Felipe, de estas 6 presentaciones, de estas 6 charlas, sea de valor para todos ustedes. Eh, Arrancamos y básicamente, pues soy, los que no me conocen, Luis Fernando Caicedo, soy el presidente de Asís Consultores. Eh, Mi charla la he enfocado en 6 puntos. Uno, para que entiendan un poco dónde vamos y para dónde vamos en el año que ya prácticamente arranca. Estamos a 5 semanas de terminar prácticamente nuestro 2025. Pero hay ciertos elementos importantes que están modificando el rumbo técnico de lo que nosotros hacemos y obviamente estamos en una industria donde estos cambios son muy constantes. Lo que vemos hoy, mañana, lo que vemos hoy como tendencia, mañana puede ser que ya no lo sea. Y hay unos movimientos muy rápidos que vienen impulsados también pues, por este mercado de tecnología y de la inteligencia artificial. Voy a hablar de la imperativa del gobierno y de la IA, que es uno de los elementos más fuertes que está frenando de pronto estos primeros pasos en inteligencia artificial y que en algunos casos pues han generado cifras alarmantes y estamos viendo y estamos empezando a escuchar en las últimas semanas con los informes con el informe del MIT de hace 2 semanas del porcentaje de compañías que no están logrando sus objetivos de retorno de inversión con la IA. Más del 90% fue una cifra que alarmó el mercado y empezó a hablarse de burbuja. El tema de los agentes de inteligencia artificial y la orquestación, el tema de infraestructura de datos, de cómo estamos viendo la evolución de la infraestructura de datos como pilar fundamental de la inteligencia artificial. Algo que es más reciente del portafolio de Asís y son tendencias importantes en los temas de FinOps. Viene creciendo muchísimo la gestión financiera de TI y los conceptos de nube híbrida dentro del marco de trabajo de FinOps. Los temas de seguridad, también hemos involucrado dentro de nuestro portafolio eh, tecnologías de seguridad tanto para la inteligencia artificial como para los temas de gestión de identidades y tejido de identidades, que es un tema bastante novedoso. Y no podía faltar pues lo que es integración como el habilitador de la transformación digital y hoy en día con los temas de gateways de inteligencia artificial, por ejemplo, como esta, llamémoslo, necesidad de poder gobernar y crear integraciones para darle acceso a nuestros modelos y agentes hacia herramientas de contexto del mundo real es lo que abre en un campo importante dentro de la integración. Pero vamos uno a uno. La idea es que yo simplemente voy a dar como una introducción. Van a haber 5 charlas especializadas de cada uno de estos puntos. Entonces voy a hablar un poquito de algunas donde de pronto menos se va a tocar. Tenemos en el primer punto, eh, cuando hablamos de la adopción masiva de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa, pues veíamos desde hace 2 años que se abrían unas oportunidades muy importantes, pero también esto está generando una serie de riesgos que están alrededor de la seguridad y que en algunos momentos es uno de los bloqueantes más fuertes para hablar de la inteligencia artificial empresarial.
cómo cumplimos con regulaciones, cómo manejamos la seguridad, cómo entramos o cómo implementamos de manera segura y de manera confiable inteligencia artificial dentro de nuestra organización. Hay unas preocupaciones grandes alrededor de la confiabilidad, que se garantice la calidad eh, y de los resultados que da la inteligencia artificial en el negocio, que tengamos un modelo de gobierno. Pues tenemos muchas, y hace poco escuchaba una frase de que las compañías se están volviendo aeropuertos porque están llenas de pilotos de inteligencia artificial por todos lados. Entonces se hacía un símil de que muchas compañías se están convirtiendo en eso porque están regadas de pilotos y pilotos dentro de la organización, pero no hay una claridad de cuál va a ser ese roadmap empresarial, dónde se va a poder o con qué se va a lograr gestionar todo este inventario completo de modelos, sistemas y datos que han venido alimentando la inteligencia artificial. E igualmente, con todas estas tecnologías y llamémoslo, escenarios cambiantes donde están apareciendo todos los días modelos. Esta semana ya vimos Gemini 3.0 con una serie de elementos súper innovadores que lo posicionan como líder dentro de la industria en temas de LLMs. Pero ese reto de cómo estas tecnologías cambian y de qué manera, cómo los CIOs de manera responsable pueden empezar a hablar de un crecimiento escalonado, de automatización, de la utilización de manera eficaz de estas inversiones, de manera responsable dentro de las compañías. Entonces, esto nos va a llevar a que realmente tengamos que preocuparnos en cómo vamos a implementar de manera segura, confiable, las diferentes iniciativas de inteligencia artificial. En el segundo caso, el ascenso de los agentes de IA y orquestaciones. Eh, Hace un año, cuando empezamos a hablar, cuando hicimos el primer Summit, nos enfocamos mucho en cómo la inteligencia artificial se estaba infusionando, se estaba colocando de manera nativa sobre muchas herramientas. Y empezamos a ver no solamente inteligencia artificial como una similitud alrededor de los modelos de LLMs, de los modelos de los modelos grandes de lenguaje. Pero este año empezamos a ver una tendencia fuerte con modelos pequeños, con los SMLs, con los Small Model Language. ¿Y por qué? Porque abrieron una puerta grande a que estos costos que estaban explotando, porque pues una cosa era tener una persona generando a través de un prompt una serie de requerimientos, y cómo nuestros modelos empezaban a consumir tokens, a cuando ya tenemos agentes que pueden tener múltiples LLMs, que nuestros prompts son dinámicos, generados posiblemente también de manera automática dentro de una aplicación, y que una sola interacción de usuario puede consumir millones de tokens. Esto representa un reto muy grande, y es lo que ha llevado a que modelos muy especializados, pero de un propósito específico como los SMLs, sean ahora una de las mejores opciones en el mercado para poder tanto disminuir costos como tener un control más detallado de cuál es eh, cuál es esa capacidad de ese modelo, y cuál ha sido ese fine tuning de un modelo para que un modelo SML, muy posiblemente open source, muy posiblemente desplegado en mis infraestructuras propias, no consumiéndolo como servicio, sea uno de los elementos más atractivos. Pero esto lleva también a que los agentes empiecen a proliferarse, y creo que ya hemos vivido un 2025 lleno de estas propuestas. Hace poco estuve en un evento donde se hablaba de que las compañías de tecnología se han llenado de pilotos, porque ese es un tema, un reto grandísimo, porque en el momento en que queremos conocer como en nuestras compañías estas tecnologías y nos vamos para un piloto, pues yo creo que en ASIS este año hemos desarrollado decenas de pilotos de agentes. Pero este proceso de los agentes y cómo van creciendo y cómo van orquestando, ¿sí? Nos están mostrando un desarrollo muy grande en la industria de software, un desarrollo muy completo. Voy a hablar ahorita un poquito más adelante de cómo vemos hoy el desarrollo de software, y lo vamos a ver en algunas otras presentaciones. Pero básicamente
eh, los agentes y la orquestación de múltiples agentes, ¿sí? Es uno de los elementos más importantes sobre los cuales nosotros estamos trabajando. Pasar de simples agentes que generan contenido a sistemas autónomos o sistemas semiautónomos que permitan colaborar con otros agentes, que permitan integrar agentes construidos bajo diferentes arquitecturas y que se acerquen cada vez más a resultados de valor de negocio. Nuestro propósito y obviamente un poco más allá de seguir probando LLMs, asistentes y agentes, y ahora agentes orquestados, es realmente cómo generar un valor al negocio. Y creo que es uno de los focos que muchas de las compañías en la industria de tecnología se están moviendo en este momento. Lograr identificar ese conocimiento, esas herramientas, ese comportamiento de la gente, qué valor al negocio está dando, cómo medimos ese retorno de inversión. Creo que todos están pensando en este instante en retorno de inversión cuando el MIT sacó este informe de hace poco de que el 95% de las compañías no lograban su retorno de inversión cuando hacían con respecto a inteligencia artificial. Entonces vemos que va a haber una tendencia muy fuerte a que un poco más allá de ponernos a conocer LLMs que cambian todos los días o arquitecturas agénticas, robustas, es realmente cuál es el valor al negocio, cómo medimos ese retorno de inversión antes de continuar dando pasos en este tipo de implementaciones, y ese ha sido nuestro foco, empezar a armar capacidades que permitan que ustedes logren identificar el valor que va a tener un agente y se pueda entrar en un proceso más de que vamos a lograr esto dentro de esta implementación y no probando cuál de los LLMs del mercado puede tener una respuesta más exacta. En los temas de infraestructura de datos, pues es un pilar fundamental. Hoy en día los datos y las mismas áreas de datos, yo creo que el año pasado hablamos de nuestro portafolio de data que se ha venido moviendo en el 2025 y que muchos de nuestros asociados de negocio, fabricantes, también dieron pasos grandes fusionando y adquiriendo plataformas. Eh, hay un punto importante aquí que quiero resaltar de este camino, y es que la misma inteligencia artificial está acelerando, ¿sí?, las áreas de aplicación de las soluciones de datos. Hoy encontramos soluciones de gobierno de datos, de data governance, donde la IA permite, y la IA generativa, permite, por ejemplo, crear glosarios, permite crear y enriquecer metadata basados en asistentes de inteligencia artificial. Ese es simplemente un ejemplo de cómo la IA y especialmente los agentes están impactando directamente los procesos de calidad de datos, los procesos de acceso a los datos, los procesos de integración de datos, y esto está acelerando hacia el mercado que las entidades que en algún momento veían como la calidad de sus datos y como el acceso a los datos la principal barrera para entrar en la adopción de inteligencia artificial. Hoy la misma inteligencia artificial está acelerando esas implementaciones porque se metió en el campo de la calidad, en el campo del control del linaje de los datos, de la integración de los datos, y hoy en día nos permite generar procesos mucho más acelerados donde la IA generativa nos permite generar reglas de calidad, nos permite perfilar datos con asistentes de IA, nos permite generar visibilidad sobre los activos técnicos o sobre los activos de datos que tenemos, identificar metadatas que nos permitan operacionalizar mejor a través de las líneas de negocio los activos de datos que se tienen, compartir estos datos, volver estos datos productos. Es decir, la IA per se está impulsando esa barrera, está buscando cerrar esa barrera que tenemos hoy cuando nuestros datos sentimos que no tienen ese perfilamiento y esa calidad necesaria para poder alimentar los mismos modelos de IA tradicional o de IA generativa. Casos como la observabilidad de los datos. Antes hablábamos de observabilidad en los años anteriores de manera más alrededor de aplicaciones, pero los conceptos de data observability fueron elementos importantes que se adicionaron este año dentro del portafolio. Hoy en día estamos hablando de capas muy fuertes de observabilidad de datos y cómo así se estamos llevando herramientas a la industria para poder hablar de observabilidad de datos.
En los temas de FinOps, creo que es un tema que han escuchado más reciente. Yo creo que es un tema donde en el 2025 tuvimos la oportunidad de lanzarlo, y así se ha venido involucrándose bastante en los procesos de FinOps desde el marco, desde los marcos globales como el FinOps.org. Pero básicamente lo que estamos llevando, lo que estamos viendo en la industria hoy en día, es una serie de casos de uso de FinOps más allá del cloud. El cloud híbrido, la capacidad de FinOps de empezar a trabajar sobre modelos híbridos de cloud, y cuando estamos hablando de modelos híbridos es multinube, y en algunos casos con algunas otras, adicionando algunas otras tecnologías y marcos estandarizados hacia las herramientas de FinOps, pues se ve una tendencia grande a que inclusive el mundo on-premise entre ya en este proceso, ¿sí? Tenemos casos de uso que hemos visto de FinOps, no por hablar de las prácticas, simplemente de disminución de costos, que es por donde casi todo el mundo piensa que hay que entrar a FinOps con lo que es el IT Cost Reduction. Es un poco más hablar de optimización, de hablar de unidades económicas en mundos multicloud, de iniciativas como migraciones y modernizaciones donde el FinOps juega un papel súper importante. No irnos con ese modelo de vamos hacia la nube y vamos a probar a ver cómo son los consumos. Tenemos ese temor de que queremos modernizar o queremos migrar en Journey to Cloud, pero no tenemos muy claros los consumos a futuro. Es donde FinOps empieza a jugar un papel súper importante, ¿sí? Cómo podemos modernizar de una manera más controlada y con un riesgo menor de cuáles van a ser esos costos, cómo podemos migrar esas aplicaciones que queremos llevar a la nube y quitar esa incertidumbre. Entonces, esta parte de cuando estamos maximizando ese valor, disminuyendo ese valor al negocio, disminuyendo esa incertidumbre, damos a las compañías la capacidad de tomar unas decisiones basadas en datos y reducir mediante estas herramientas esta incertidumbre. Entonces, FinOps empezó a jugar un papel importante. Voy a hablar un poquito más adelante de lo que tenemos nosotros en FinOps hoy en día. La gestión de identidades es otro punto súper claro, y este año vimos un movimientos muy grandes en adquisiciones. Ustedes, la gran mayoría, conocen que tenemos pues, un asociado muy importante para SIS, que es IBM, y la adquisición de IBM de HashiCorp muestra esa, eh, pues esa estrategia de que las identidades es un elemento importante dentro del portafolio pues, de HashiCorp. Tenemos a HashiCorp Vault, pero básicamente las identidades empezaron a migrar cuando empezamos a hablar de modelos autónomos, cuando empezamos a hablar de integración máquina a máquina, integración aplicación a aplicación, ¿sí? Ya salimos del mundo de las integraciones, de las identidades, cuando solamente pensábamos en entidades, cuando había una persona física, un ser humano detrás, y ahora hablamos de las entidades no humanas. Es decir, se ha expandido la necesidad de manera exponencial del control de identidades no humanas, y esas entidades no humanas pues se volvieron recientemente en uno de los principales vectores de ataque de toda esta industria del mundo de los ciberataques. Entonces el riesgo en la entidad digital se vino transformando, y la seguridad, cuando hablamos de Identity Access Management, se enriqueció ahora pasando de la gestión de identidades humanas a la gestión de identidades en no humanos. El 80% son cifras interesantes de revisar, muy recientes, eh, pero pues cuando tenemos unos indicadores o unas predicciones donde Gartner nos dice que al año 2028 vamos a tener más de 1 billón de aplicaciones generadas por inteligencia artificial, y donde las aplicaciones generadas por inteligencia artificial muestran que casi el 50% de estas aplicaciones tienen problemas de vulnerabilidades. El 50% del código generado por IAs presenta vulnerabilidades. Entonces el reto de estas entidades y cómo podemos lograr una mejor gestión
de las identidades no humanas es el reto que hay dentro de esta área. Eh, Ahí voy a mostrar aquí básicamente una pequeña comparación que hicimos hace poco de cómo la identidad de máquina versus eh, la identidad única desde el punto de vista tradicional o el punto de vista de la gestión humana viene cambiando este mecanismo. Antes hablábamos de un proceso compartido de identidades y un proceso estático, ahora estamos hablando más de identidades efímeras, dinámicas, únicas, que es como el estándar de este nuevo modelo. Con un control básico, ahora controles avanzados, hay una delegación segura y hay muchas más capacidades de auditoría. Antes dábamos permisos permanentes, ahora estamos hablando solamente de privilegios, de accesos adaptativos, de los conceptos de just in time o del just enough access, solamente acceso suficiente por un tiempo limitado, ¿sí? Y la gestión manual del ciclo de vida, ¿cómo hacemos? Antes, ¿cómo hacíamos gestión del ciclo de vida de las identidades? Con procesos muy determinísticos. Ahora estamos hablando de ciclos de vida automatizados, con análisis de los complejos, con realmente una gestión mucho más dinámica y automática de las identidades. Hoy en día y uno de los elementos más importantes en todo lo que estamos haciendo hoy en día es el tema de gobierno, ¿sí? Y el tema de gobierno en las identidades es un tema muy importante. Hablamos de gestión de certificados, de cómo hacemos un modelo de gobierno más automático desde los conceptos de autenticación multifactor y empiezan a jugar ahí algunas soluciones. No quiero hablar mucho de soluciones hoy en día, un poco más de estándares de por dónde nos movemos, pero básicamente nosotros como ASIS hoy en día tenemos en el portafolio la utilización de HashiCorp Vault y de IBM Verify dentro de nuestros procesos. Eso desde la parte de gestión de identidades, para hablar de uno de los focos realmente que se van a tener dentro de nuestro ejercicio del 2026. Y finalmente, por el cual esta empresa lleva 25 años en el mercado, es el tema de integración y que sigue siendo uno de los elementos importantes. Va a haber una presentación completa de integración más adelante, pero en los temas de integración, para resumir, hemos visto 5 elementos que transformaron durante el 2025 y que van a ser uno de los focos importantes. Ya vivimos en este momento muchos procesos de transformación en integración. Y el año pasado, en nuestra presentación de hace un año, hablamos de algunas cosas de inteligencia artificial. Hoy en día la evolución de la inteligencia artificial dentro de integración es supremamente grande y de eso se va a hablar más adelante. Pero ¿qué ha seguido impulsando durante el 2025 y hacia futuro los temas de integración? Unos procesos de transformación digital mucho más complejos, ¿sí? Las compañías vienen afrontando transformaciones digitales como nunca, con una explosión de aplicaciones, dispositivos, datos, IaaS, ¿sí? Y sigue siendo y va a seguir existiendo la visión de la integración como uno de los elementos inhibidores y que tienen una complejidad muy grande dentro de estos procesos. Los conceptos de que la integración actual está rota, es decir, que los procesos de creación de integraciones punto a punto, de que los costos de infraestructuras fijas que han limitado la innovación y han generado realmente unos problemas de gestión alrededor de cómo se crece dentro de las integraciones y cómo se decrece. Es un dolor de cabeza para muchas compañías. Hemos cambiado también los conceptos de modernización, hemos salido de integraciones punto a punto, buses de servicio y ahora aparecieron en el mercado conceptos de plataformas de integración como servicio, de gestión de APIs híbridas, de capacidades de IA y exposición de productos y datos basados en conceptos de APIs y de APIs multifuncionales. Han llevado a que el mundo de la integración híbrida y de las plataformas de integración híbrida sea el camino. Nosotros como ASIS tomamos un camino hace un tiempo de empezar a hablar de integración, de plataformas de integración híbrida. Tenemos en el portafolio varios productos para trabajar los conceptos de plataformas de integración
híbridas, o hemos venido explorando en nuestros ciclos de DevOps toda la infusión, ya no solamente desde ciertos puntos o ciertas capacidades que venían infusionadas en los productos, porque ya encontramos que los mismos productos tienen sus agentes, nos permiten con interacciones de lenguaje natural poder construir en un porcentaje importante integraciones, de hacer mapeos con inteligencia artificial de manera eficiente, de poder generar data sintética para hacer pruebas, de poder construir la documentación de APIs y de integraciones de manera general. Lo que vimos en el pasado ya hoy en día se da por hecho en casi toda la mayoría de productos. Entonces, ¿qué ha entrado recientemente dentro de este proceso? El low code, ¿sí? Los procesos de diseño con inteligencia artificial mucho más formales, los procesos de seguridad dentro del ciclo de construcción de integraciones llevada a la seguridad al comienzo del ciclo de desarrollo, ¿sí? Empezar a anticiparse con inteligencia artificial a los diferentes procesos y ir a un mecanismo o a un ciclo de vida mucho más general, ¿sí? Asistido por inteligencia artificial en muchas de las partes y también pues con la infusión de los mismos productos de capacidades de inteligencia artificial. Entonces tenemos una integración hoy en día mucho más impulsada con inteligencia artificial, con los retos de multicloud, con los retos de plataformas de integración como servicio que va a permitir que entremos de una manera mucho más controlada en estas capacidades elásticas de nube y que la experiencia finalmente aborde las necesidades de los diferentes roles que participan dentro de un proceso de integración. Tenemos ya en el portafolio de herramientas muy low code y realmente low code antes veíamos el low code como no, es que el low code para la integración no era tan aplicable porque todas las integraciones tienen una complejidad, todas las integraciones abarcaban eh, pues casos de uso retadores en donde nos encontrábamos, pero hoy en día el low code me permite ya llegar a ese caso de usos retadores. Nos ha servido muchísimo, por ejemplo, en procesos de modernización, donde no había un gobierno adecuado de integraciones y no se tenían a veces ni siquiera los códigos fuentes de las integraciones. Cómo con IA podemos reconstruir esas integraciones, mirar y con asistencia de inteligencias artificiales poder reconstruir este código, poder entenderlo y poder empezar o poder hacer un planteamiento de modernización. Y básicamente estos son los 6 puntos que van a ver hoy en día. Yo para terminar mi presentación voy a hablar simplemente de algunos de estos de manera muy rápida, aprovechando estos últimos 10 minutos y dar algún espacio a preguntas, ¿sí? Eh, en el tema, en el primer punto que habíamos tocado, habíamos hablado de los temas de gobernanza de inteligencia artificial y sus riesgos. Básicamente quiero adicionar algunos elementos que vimos importantes este año y que son de mucho valor para lo que viene dentro de los escenarios de intensificación en la utilización de la inteligencia artificial. Tenemos riesgos comunes, como los que se identificaron de años atrás, los sesgos, la privacidad. Estamos buscando cada vez más en la inteligencia artificial en la toma de decisiones, pero una toma de decisiones que no tenga un proceso de explicabilidad va a ser muy difícil que se adopte de manera general dentro de las compañías. Entonces, cada vez más los agentes tienen que ser explicables, las tecnologías que utilizamos deben de permitir hacer una gestión adecuada de la información, de la propiedad intelectual, de poder tener prompts seguros y dinámicos, de poder evaluar estos mecanismos que nos permitan que nuestros modelos no alucinen si estamos llevando las decisiones de nuestras compañías a agentes, cómo quitamos esa responsabilidad en el desarrollo para evitar lo que los modelos tradicionales de inteligencia artificial generativa llevan, como son los temas de alucinaciones. Hay algunas cifras como las que produce Gartner, que todos lo conocen, donde dice que al 2028, o sea, ya en 2 años prácticamente, el 15% de las decisiones de todos los procesos de negocios en el mundo las tomarán las inteligencias artificiales. En menos de 2 años, 15% de las decisiones la tomarán
estas IAs. Ese 15%, obviamente, lo podemos ver como un proceso o como una cifra baja, pero realmente es un volumen de toma de decisiones muy grande. Y ese 15% va a tener los retos de que estas inteligencias artificiales van a tener que haberse quitado los riesgos de alucinaciones. No puedo entregar, no sé, otorgar un crédito cuando el 15% que yo lleve posiblemente exponga a una compañía o una entidad financiera bastante grande, ¿sí? Entonces esas preocupaciones que son altas de los líderes de TI, de resultados sesgados, de riesgos de seguridad, han llevado a que realmente hayan tecnologías fuertes de gobierno y seguridad en estos modelos. Entonces ya no solamente es el desarrollo, sino realmente una arquitectura que nos permita a nivel organizacional manejar la IA de una manera clara, concreta, en estos puntos, seguridad, cumplimiento, que podamos tener las dudas resueltas de los científicos de datos, de los CDOs, de los CTOs, de los CIOs, de manera general. En el caso de uno de nuestros partners IBM, ellos han trabajado y vemos, nombro aquí IBM porque realmente tiene el producto más fuerte de la industria en gobierno, ¿sí? El Watson X Governance, ¿sí? Para este caso y no hay competidores cercanos que estén armando una estrategia o que tengan una estrategia al menos cercana, llamémoslo, a lo que Watson X Governance llega a proveer. Dentro de esa documentación, llamémoslo, o dentro de ese proceso de gobierno, pues hay una serie de estándares. IBM se ha preocupado muchísimo en eso de cuáles son los riesgos de IA y ha generado algo que desde mi punto de vista es súper útil, que es el Atlas de riesgos de IA. El IA Risk Atlas, para los que lo conocen, ¿sí? Básicamente es una documentación dinámica de cómo poder identificar riesgos, ¿sí? Y poder entender esos riesgos, qué taxonomía pueden tener y poder nosotros crear realmente una estructura de riesgos y poderlos identificar. Pero cuando ya ellos, en este caso, empiezan a generar este catálogo de riesgos, los tipifican de diferentes maneras. Hay riesgos generales, riesgos mayores, riesgos muy alineados a IA generativa, riesgos que la IA generativa amplifica, riesgos que vienen de la generación de datos sintéticos, riesgos que están también en diferentes fases del ciclo de vida. Si hablo de riesgos de datos en los procesos de entrenamiento, riesgos de inferencia, riesgos de producción, realmente da una base interesante para que las áreas legales empiecen a entender, o las áreas de cumplimiento, las áreas de seguridad empiecen a entender cuáles son los diferentes riesgos a los cuales pueden exponerse sus modelos de IA, identificarlos, entenderlos y poder a través de herramientas como el governance manejarlo. Pero esto es un catálogo bien interesante, bien chévere, este Atlas, ¿sí? Que me va a permitir identificarlos, entenderlos y de pronto abrir el abanico de lo que nos enfrentamos hoy alrededor de riesgos. Simplemente voy a coger aquí uno como ejemplo: falta de transparencia de datos. Por decir algo, él me dice, este Atlas me permite tener una descripción detallada, cuáles son los riesgos relacionados, y en algunos casos relacionarlos con algunos estándares. En este caso, por ejemplo, y los que trabajan seguridad deben de conocer muy bien que existen eh, eh, estándares y marcos de trabajo como el OWASP, y el OWASP tiene un OWASP Top 10 para aplicaciones de modelos de LLMs, y en este caso este riesgo de falta de transparencia de datos para la IA lo relaciona con uno de los riesgos que tiene el OWASP Top 10, que es el LLM 03, que es envenenamiento de datos de entrenamiento. También está relacionado con el marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST. Entonces, además de tener un catálogo, también me permite identificar la relación de ese riesgo y la descripción de ese riesgo con marcos de industria que son importantes para las organizaciones. Entonces, los invito a que le echen un ojo a este catálogo. Los que están interesados en su rol pueden estar interesados en identificar riesgos dentro de sus procesos de inteligencia artificial. Y esta parte del Atlas de riesgos, como le digo, es un compendio muy, muy, muy importante, muy grande, de los principales riesgos que se tienen hoy dentro de estas implementaciones.
Entonces, eso hace, y es parte obviamente de la documentación de gobierno abierta de IBM. ¿Qué hay dentro del ciclo de vida del gobierno? Y realmente aquí hay un punto importante y es que tecnologías como el Watson X Governance pues va a tener tres elementos importantes. Uno, automatización en el ciclo de vida, ¿sí? Permitir tener un inventario de los modelos que tenemos dentro de la organización, cuáles son esos agentes y cómo se concibieron y cómo desde la idea hasta el final del ciclo de vida se tiene control de lo que se está haciendo, cómo empezamos a entregar a la organización plantillas validadas, aseguradas de prompts, porque todos saben la importancia que tienen los prompts, cómo podemos evaluar que esos prompts sigan siendo vigentes durante los ciclos de uso o de inferencia de estos modelos, cómo podemos automatizar la captura de metadatos de estos modelos, de cómo facilitamos el cumplimiento normativo, si estamos en una organización regulada, cómo está esta parte de automatizar el cumplimiento es súper importante y no lo volvemos una tarea manual dentro de nuestra organización. Eh, la evaluación del rendimiento de la IA agéntica es supremamente importante, entonces no solamente el ciclo de vida, sino ya cuando llevamos nuestros modelos a producción, cómo tomamos métricas, cómo evaluamos el cumplimiento de los agentes bajo los objetivos planteados, si hay problemas, cómo los podemos identificar rápidamente y podemos resolverlos. Entonces, el modelo o las capacidades de gobierno van desde controlar el ciclo de vida, controlar los ambientes productivos, manejar el catálogo de herramientas que tenemos, ¿sí? Aparecen conceptos eh, muy recientes como por ejemplo el Shadow AI. ¿Qué pasa con el Shadow AI? Los que lo conocen es que pues ya las organizaciones han sido o no han tenido la capacidad, llamémoslo, de generar políticas para el uso de inteligencia artificial, pero las personas no se quedan quietas, las personas empiezan a utilizar inteligencia artificial de manera personal dentro de su trabajo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de ambientes o trabajo híbrido, pues mucho más, trabajo remoto, trabajo virtual, estamos hablando de que las compañías, así no lo quieran, tienen un expuesto hoy en día ya vivo dentro de su organización, porque de una manera menor o mayor, sus empleados, mientras usted define una estrategia empresarial, ya vienen usando inteligencia artificial. El Shadow AI es la capacidad que tienen herramientas dentro del modelo de gobierno de inteligencia artificial, de identificar esas aplicaciones que se ejecutan y ese uso de IA que se ejecutan en una organización, tanto en modelos en nube o en red, e incorporarlos al inventario dentro de la organización. Más allá de prohibir, creo que las herramientas y los modelos ahora tratan es de identificar por lo menos quién la está usando y eso llevarlo y volverlo visible desde un catálogo de quién usa inteligencia artificial y qué inteligencias artificiales se están usando dentro de la organización. Entonces, la capacidad de gobierno se está enriqueciendo con capacidades de seguridad y en este proceso, pues el Guardian AI es una de las tecnologías de la mano de Watson Governance que nos permite ir más allá, hablar de guardrails de una manera mucho más formal empresarial, qué medidas de seguridad, cómo es el monitoreo y control continuo de los riesgos que se tienen en la utilización de la inteligencia artificial y cómo vamos a través de reglas enmarcando este uso de manera dinámica dentro de una compañía. Eh, el uso de agentes dentro de la orquestación, creo que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, no me voy a tener mucho acá, en la parte de DevOps van a ver esto un poco más detallado, los tipos de software en los que nos estamos moviendo hoy. Asís, de manera reciente, está enrolada dentro del proyecto de IBM y Anthropic llamado Proyecto Bob, donde en esta alianza IBM Anthropic se construyó y está en beta una solución de bytecoding nueva propuesta en esta alianza, basada obviamente en los modelos en conjunto de Anthropic y algunos otros modelos de la familia Granite de IBM, pero una construcción completa basada en un fork de Visual Studio Code, de una solución para modernización, para generación, para documentación, para diseño, asistido completamente del ciclo de vida de desarrollo de software. Es esa parte de lo que hablamos hoy en día como software 3.0.
capacidades que nos permitan ir más allá de los modelos que surgieron después del 2012, cuando ya pudimos empezar a embeber dentro de nuestras aplicaciones procesos probabilísticos basados en inteligencia artificial o basados en analítica en estos momentos, pero que hoy en día, y cuando hablamos de software 3.0, estamos hablando de esas tecnologías que generan aplicaciones, pero que esa fase de cómo definir el comportamiento, que las podemos entrenar, no es tan fácil, pero que casi todo su comportamiento está soportado sobre procesos probabilísticos. Desde cuando empezamos a utilizar aplicaciones que tienen IA embebida, que el proceso de ciclo de vida también está gestionado como un proceso infusionado con inteligencia artificial, pero son aplicaciones que en la medida en que más inteligencia artificial les metemos, más probabilística se vuelve, ¿no? Entonces, eso es un reto bien grande y es un reto donde los agentes y la orquestación de IA y demás, lo vamos a ver más adelante, pueden generar un valor importante. Este año pasamos del conocer hace noviembre del 2024, cuando Anthropic lanzó al mercado el concepto de MCP y de los Model Context Protocol. Hemos vivido todo el 24 este auge. Hoy en día, todo el 25 este auge. Hoy en día es un estándar, y dentro de nuestra arquitectura, tanto para proyectos de integración, porque los AI Gateways pues trabajan muy bien con MCP Servers, nuestras tecnologías, tanto de orquestación como de integración, hoy en día soportan tanto clientes como una arquitectura que le dé a los agentes, a los LLMs, capacidades de acceso a información externa que alimente su contexto con servidores a MCP. Las tecnologías también que hoy en día proliferan alrededor de agentes, como la comunicación agente a agente, los modelos de contexto para que los agentes se comuniquen. Cuando hablamos de orquestación, todo esto ya hace parte de lo que hoy en día trabajamos dentro de los conceptos de orquestación, el Agent to Agent Protocol, los Agent Context Protocol, todas esas estándares que aparecen alrededor de interoperabilidad o de integración. Cuando avanzamos en la construcción de aplicaciones, es lo que nos llama a mantener estas arquitecturas fuertes. Finalmente vamos a ver los procesos de IA en, en la evolución tecnológica de orquestación de agentes, y como esa parte que conocimos hace algunos años de procesos de automatización, como a hoy, ¿sí? Vemos una evolución completa, ya formal en la industria, no solo de algunos, sino es una evolución que ya se aceptó por todos los fabricantes, tanto de soluciones de flujos de trabajo, de automatización de procesos con RPA. En el 2029 vimos ya cómo los flujos pasaron de los conceptos de business process tradicional a procesos agénticos, después de la aparición de la IA generativa en el 2022. Entonces vemos un valor realmente fuerte, ¿sí? Y una evolución tecnológica muy grande, ya formal, de los agentes dentro de los conceptos de automatización, que obviamente pues son la base para innovación y crecimiento dentro de una organización. Las capas de automatización de procesos nos llevaron en el 2025 a meternos en cómo se hacía gestión documental de una manera diferente, ya no con los conceptos tradicionales de OCR, sino con los OCRs basados en inteligencia artificial, con modelos que nos permiten capturar una metadata y hacer procesos de gestión documental mucho más efectivos. De eso estamos hablando hoy en día dentro de lo que es la orquestación de agentes para procesos de innovación. Entonces hay muchos casos de uso, pero esta brecha o este encuentro entre la inteligencia artificial, ¿sí? y la evolución tecnológica de los conceptos de automatización ya es un hecho y ya es una realidad, y ya lo tenemos dentro de nuestra oferta de proyectos. Por cuestión de tiempo no voy a mostrar de pronto algún detalle más para no llevarme más allá de los 45 minutos, porque se nos corre la agenda. Sí les podemos compartir esta presentación, ¿sí? Me quedo con algunas partes finales, simplemente terminar aquí
con uno de los elementos importantes que adicionamos durante el 2025 y que continúa evolucionando, que es Watson Data y Watson Data Intelligence, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente vimos la necesidad de tener una capa en la arquitectura, ¿sí? Que nos permita a través de componentes open source, ¿sí? Gestionar elementos importantes como los queries sobre metadata o los queries sobre datos para ser expuestos a las IAs generativas, a las capas tradicionales de analítica y a todos estos necesidades que se mantienen alrededor de reportes y dashboard. Esto ha evolucionado también bastante. Hay obviamente tecnologías hoy en día que permiten llevar de texto a generar dinámicamente tableros de control y dashboard. Esas son cosas que estamos probando en este instante que permitan acelerar ese reporting empresarial con inteligencia artificial. Pero el tener una estrategia de gestión de datos unificada, una experiencia híbrida unificada, que me permita a través de estándares o de open source, que es lo que hay detrás dentro de Watson Data, si miramos formatos, pues están todos los formatos open source de la industria, Iceberg, Avro, Parquet. Si vamos a mirar modelos de gobierno, igualmente, si vamos a hablar de queries, de engines para queries de alto desempeño, pues ya estamos hablando de Milbooks, de Spark, de Presto, es decir, toda una plataforma completa, open source, híbrida, que nos permite interoperar con un ecosistema totalmente abierto, ¿sí? Es lo que hoy en día estamos llevando para resolver todos estos conceptos de experiencia unificada y de cómo llevar datos hacia las capas de consumo tradicionales, entre esas, nuevamente, las capas de autoservicio y las capas de IA generativa. Entonces, pues cierro esta primera presentación. Obviamente van a quedar ustedes en 5 presentaciones supremamente interesantes, profundas. Creo que lo que yo hablé fue simplemente un abrebocas a un nivel, pero vamos a bajar aquí en el resto del día en estas presentaciones. Los invito a que se queden en el resto, ¿sí? Los invito a que puedan continuar. Pues obviamente vamos a dar aquí algunos espacios más adelante. Juan Felipe comunicará cómo va a ser la dinámica de pronto para dar algunos minutos Yes. de descanso entre presentaciones, pero pues quedamos muy atentos y yo me llevo pues también si hay preguntas, poder terminar. Así es. Bueno, Tenemos, muchísimas gracias. tenemos un QR también aquí al final, dame un segundo, los muevo. Como les digo, la presentación se me quedan algunos temas por cuestión de tiempo de nuestras estrategias de FinOps, pero pues si pueden evaluar la solución nuestra presentación a través de este código QR, los invitamos, por favor. Si hay preguntas también, pueden hacerlas. Bueno.